Ser vulnerable. ¿Te da miedo ser vulnerable? Si tu respuesta es negativa, analiza qué tuviste que hacer en tu vida para vencer ese miedo. Si en cambio tu respuesta es afirmativa, quiero que sepas que te entiendo. Y yo estuve en ese mismo camino muchas veces y seguro que muchos de los que escuchan este canal en Camino de tu Corazón también lo conocen. La vulnerabilidad es esa parte más sensible de nosotros, es esa parte que nosotros no queremos que las otras personas vean, es esa parte que nos da miedo. ¿Te da miedo ser vulnerable? Quiero que reflexiones sobre esta pregunta y que puedas responder con claridad. Si tu respuesta es afirmativa, entonces tienes que preguntarte qué hay detrás de ese miedo. ¿Por qué eres vulnerable? Si tu respuesta, como hemos dicho, es negativa, me gustaría que analizaras qué te llevó a no tener miedo. ¿Cómo superaste ese miedo a la vulnerabilidad? A todos se nos forma un miedo al ser vulnerable. Si estás en el punto afirmativo de que te da miedo ser vulnerable o quieres ser vulnerable, quiero que sepas que todos hemos pasado, como hemos dicho, por eso. Está bien, pero va a llegar un momento en tu vida en el que te vas a ver obligado a ser vulnerable, porque la vida te quiebra, la vida te da golpes, la vida te obliga a ser vulnerable. Tienes que darte la oportunidad de ser vulnerable, aunque te dé miedo, porque hay muchos estigmas con respecto a esa palabra, a ser vulnerable y con encontrarte con esa vulnerabilidad. Y por eso, si es afirmativa tu respuesta, pregúntate qué hay en ese miedo. Hay perjuicios, hay miedos. ¿Por qué nos asusta esta vulnerabilidad? ¿Qué no nos atrevemos a hacerlo? En muchas ocasiones quizás hayas pensado que muchas personas te iban a juzgar por eso o por llorar, sobre todo si eres hombre, ¿no? Por ser débiles, por mostrarnos débiles, y en muchas ocasiones no se nos da esa libertad. A veces podemos proyectar una idea de que todo está bien, todo en la vida va increíble, pero no es cierto. No daba tiempo ni oportunidad de conectar con esa parte sensible, la parte vulnerable que todos tenemos, porque la vulnerabilidad es parte de nosotros, es parte de nuestra esencia, es parte de que a veces nos cuesta tanto trabajo aceptar, y la realidad es que en muchos casos puedas compartir parte de lo que yo te digo con el miedo a ser vulnerable. Hay gente que es por el qué dirán, pero también hay gente que lo cree y lo piensa como una debilidad. O hay gente que le da miedo sentirse triste. Hay personas, hay gente que tiene miedo a ser ellos mismos, a explorarse. Otra razón es porque no se da la oportunidad, porque vive para otras personas y eso te va a pasar factura. Porque en el momento en que te puedas encontrar a ti mismo, te va a costar mucho trabajo. En el caso en que ya hayas tocado la vulnerabilidad, pregúntate cómo fue que llegaste a ese punto. Hay que entender por una vez por todas que la vulnerabilidad es parte de nuestra esencia y no ser vulnerable ni poder sentir es malo para ti por dentro, porque vas a terminar por romperte. Esa parte que no quieres que salga, que no quieres que otros vean, es parte de ti. Esa parte que no te gusta es parte de tu vulnerabilidad, es parte de tu esencia. Y si quieres comenzar un camino para autoconocerte, para amarte, tienes que aceptar esa vulnerabilidad con todo lo que conlleva. Cuando frenas por ser vulnerable, es porque piensas en el qué dirán, porque piensas en que te van a juzgar, piensas que expresar esta vulnerabilidad no es para las demás personas. No, es para ti. Es para fomentar tu amor propio y si alguien lo ve mal, es su problema, no el tuyo. Ser vulnerable puede ser peligroso. Hay personas que todavía están dormidas y ¿qué hacen? Dañan al otro y a veces lo hieren y no permiten que nos sintamos seguros siendo vulnerables. Sí, debemos entender de que ser vulnerable es necesario, pero no siempre, porque hay que saber dónde, cómo, con quién y por qué. Date la oportunidad de ser vulnerable, de conectar con esa parte que tanto miedo te da. Atrévete a soltar eso que llevas guardándote tanto tiempo,
La realidad es que guardamos tantas cosas y eso no es bueno, porque te va cansando, te cansa mucho. Por eso las personas que van a terapia se liberan todo lo que tienen dentro, se sienten como si les quitara un peso de encima. Cuando te sinceras con una amiga, con algún amigo, ¿verdad que te sientes liberado? Es como te quitaras un peso encima, porque has echado todo lo que llevas dentro. Porque es muy cansado llevarlo dentro y pesa mucho. Es dañino. Guardarnos cosas daña mucho. Daña en nuestro interior y eso puede crear muchas enfermedades. Y estas cosas al final terminan por romperte. Hay que atreverse a soltar, a conectar con tu ser, con ser tú, a conectarte con la parte vulnerable. No te atreves, no te atreviste a amarte, a abrazarte lo suficiente. Eso que llevas tantos años guardándote te está envenenando. Y la vida te va a forzar, te va a obligar a sacarlo en algún momento. Pero quizás cuando llegue ese momento en el que tengas que sacarlo, quizás ya sea demasiado tarde para ti. Atrévete a experimentar esa vulnerabilidad. Piérdele el miedo. Lo más importante, como he dicho, es abrazar esa vulnerabilidad, esa fragilidad, porque nada importa en esta vida. Hay personas que nunca se han permitido conectarse con su alma, con su interior, con su vulnerabilidad, porque no nos atrevemos a ser vulnerables. Nada importa. Si las personas te juzgan, no vas a estar siempre contigo. Esas personas no van a estar toda la vida contigo. Todo cambia en la vida, todo se mueve. Tú tienes que amarte. Porque si te amas mucho, ¿no? Si te amas tanto que no te aferras, ser vulnerable, al contrario, abraza esa vulnerabilidad, esa parte de ti. No es fácil desprendernos de esa coraza, de esas capas que hemos tenido que formar gracias a las mismas exigencias de la sociedad. Seguramente de que te han tratado mal, seguramente que te han despreciado, desprestigiado también. Y no ha sido fácil. Por eso quizás ha llegado un punto en que te has convertido en una persona fría, dura. También puede ser que no estás conectando contigo. Si hay razón, te han lastimado. Pero eso al final no importa. Permítete sentir, gozar. La decisión está en tus manos. Ser vulnerable depende de ti. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te atrevas a ser vulnerable? Para conectar contigo mismo. Hazlo ya. La verdadera fortaleza está en ser vulnerable.